Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Agradecer a todos la sintonía, a la gente que comparte, que le da like, que apoya este contenido, apoya todos estos programas que se hacen a pulso. Hoy día tengo un episodio imperdible que estoy seguro que no van a querer salir de aquí y no va a tener ningún desperdicio, porque tengo un invitado de lujo. Un invitado que nos va a permitir entender un poco el conflicto que hay actualmente, la crisis que hay en América Latina, hacia dónde se dirige todo esto. Vamos a tener su visión. Y es una persona que tiene bastante experiencia. Me refiero a Ricardo Puentes Melo. Él es un periodista colombiano, es director, de hecho, del portal Periodismo Sin Fronteras. Es autor además de varios libros y actualmente está exiliado en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Un saludo a toda tu enorme audiencia y es un placer y un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Vamos a partir por lo más medular, ¿cierto? Que es, de alguna manera, la situación actual que hay en América Latina en general y que también tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, porque estos son fenómenos a nivel global que estamos viendo. Cuéntame, ¿cuál es tu percepción de lo que está sucediendo de acuerdo a todo lo que tú has podido estudiar, de los artículos que has escrito, porque tienes una vasta experiencia en eso y también en terreno, así que has podido tener de alguna manera una visión de primera mano de lo que sucede no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos? Bueno, lo que estamos viendo en nuestro hemisferio no es nada más ni nada menos que el cumplimiento de ese plan de la globalización, específicamente para América Latina, del Foro de Sao Paulo. Un plan diseñado desde inicios de los años 90, cuando cae el muro de Berlín y necesitan una refinanciación, necesitan una reorganización, todo esto que llama la gente la izquierda marxista, necesitan reorganizarse en el continente y en esa primera reunión del 90 dicen que necesitan hacer un plan, hacer un tipo de política para llevar a América Latina a los pies del comunismo, pero que necesitan seguir el modelo del M-19, una guerrilla latinoamericana, cuyo presidente hoy en día es representante de ella, Gustavo Petro. Entonces, ese modelo de penetración ideológica en América Latina no es otro, el modelo del M-19 no es otro que el marxismo financiado por el narcotráfico. Entonces, eso está en toda nuestra América Latina, Soros ha metido sus manos ahí porque siempre hay analistas que acertadamente aseguran que George Soros es uno de los mayores narcotraficantes del mundo porque su riqueza, gran parte de esa riqueza tiene su origen en estos negocios que él entra a legalizar, por supuesto, en cada país donde se le abren las puertas para poder financiar, para poder comprar políticos, jueces, etcétera, centros de pensamiento, todo lo que hemos visto en ese proceso de postración de América Latina, Carlos. Mucha gente se está preguntando, estoy seguro, a lo mejor muchos de los que están aquí por primera vez van empezando a entender estas alianzas, ¿cierto? Ideológicas de alguna manera que se van haciendo. Pero ¿cómo podemos entender, por ejemplo, que los grandes poderes económicos trabajen hoy día para una agenda que tú denominas como una agenda marxista, ¿cierto? ¿Dónde se juntan estos grandes poderes económicos, crees tú, por lo que has investigado con esta agenda marxista? ¿Qué es lo que tienen en común y cómo se puede entender que hoy día muchos de los empresarios del mundo estén enarbolando las banderas de algo que antes no veíamos que era así? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Dónde se entrecruzan aquí estas agendas o quién se beneficia? ¿Por qué hay estas alianzas tan extrañas que a veces la gente no logra entender? No, en realidad no son alianzas, se nos ha enseñado en las escuelas que el marxismo es la erradicación de los pobres y la lucha de clases
ricos contra pobres, donde los pobres son los marxistas, los que tratan de buscar la igualdad, pero lo que se nos ha ocultado siempre es que el marxismo empezó incluso desde sus orígenes financiados por el gran capital, por el capital de los súper ricos del mundo. Por eso yo recuerdo una caricatura que vi la vi publicada, la publicaron a finales del siglo XIX, donde está Carlos Marx en Wall Street, creo que es el Chicago Tribune. Yo la publiqué en Periodismo Sin Frontera, la caricatura, donde está Carlos Marx, debajo del brazo tiene una copia del manifiesto comunista, y J.P. Morgan y Rockefeller y no recuerdo el otro, Carnegie creo, sí, le hacen calle de honor y lo están aplaudiendo en Wall Street. Entonces, claro, él esos daba grandes cuenta de poderes cómo había económicos, ido a pedir capital allá, capital para financiar la revolución en el fondo. en realidad no, en realidad no fue a pedir capital, en realidad le encargaron esa tarea. Uh-huh. Entonces, los ricos se inventaron esto, se inventaron el marxismo porque es que los únicos beneficiados son ellos, no es nadie más. El pueblo se esclaviza, el pueblo produce, el pueblo lo nivelan por lo bajo, y los grandes, digamos, los grandes recursos naturales que son los que generan riqueza en una nación, pues pasan a poder de los ricos o del Estado, que es prácticamente lo mismo porque está manejado por ellos mismos. Por eso podemos ver a la familia Castro en Cuba riquísima, los Chávez, podemos ver en Colombia los grandes emporios económicos como el de Julio Mario Santo Domingo y el de los Gilinski, estos banqueros, financiándoles a la izquierda. El hombre más rico, Luis Carlos Sarmiento, financiando a la izquierda y beneficiándose de ellos. Es impresionante. Yo pienso que la gente hasta ahora se está dando cuenta de que capitalismo no es enemigo de comunismo, sino que las élites comunistas pues son netamente capitalistas, así no nos guste reconocerlo. China tiene un capitalismo, pero es manejado por el Partido Comunista. Eso nadie puede negarlo. Entonces, capitalismo no es de derecha, ni capitalismo se opone a comunismo, Carlos. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es lo que hemos mostrado aquí durante bastante tiempo en el canal. ¿Qué tendrías tú para decirle, por ejemplo, a la gente que está tratando de entender este entramado y que dirán, bueno, están echando a los empresarios, ¿cierto? A muchos de ellos, porque están con estos discursos, siguen con estos discursos de la lucha de clase, a pesar de que el marxismo ha evolucionado un poco del marxismo clásico. Pero esos discursos de lucha de clase en América Latina están más vivos que nunca. Y cuando llegan estos gobiernos comunistas al poder, lo que vemos es que inmediatamente empiezan a ponerle problemas a los empresarios y los empiezan a hacer arrancar literalmente. ¿Cómo crees tú para que la gente entienda esto, cómo se podría beneficiar a alguien, un empresario, por ejemplo, que apoya este tipo de políticas, finalmente con una agenda que lo está privando de su propia riqueza? ¿Cómo se puede entender este fenómeno? Simplemente un lavado de cerebro, no saben hacia dónde van, no tienen formación, porque para qué vamos a entrar en las altas esferas, ¿cierto? Como el Foro Económico Mundial. Quiero dejar eso aparte, pero ¿qué pasa con los ricos, vamos a decir así, de los diferentes países de Latinoamérica, y cómo se podrían beneficiar ellos de estar promoviendo algo como esto? No se benefician. Estamos hablando de un medianamente rico, Uh-huh. de una persona que tenga incluso 100, 200 empleados, incluso. No, para nada. Ellos creen que están haciendo bien, que están creando conciencia social. Uh-huh. Desde las escuelas, generalmente estas personas son educados en colegios de la élite y allá les enseñan, casi siempre educados por jesuitas, enseñan que tener dinero, que tener medios de subsistencia es prácticamente un pecado. Entonces, cuando ellos llegan y forman su empresa, ya sea heredada, como sea, o porque pudieron estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos y crearon su empresa, ellos sienten culpa. Entonces, financian este tipo de personajes. Eso se ve muchísimo en Colombia, se ve en toda Latinoamérica.
financian este tipo de proyectos, están apoyando todo este tipo de cosas de la ideología de género, del aborto, de toda esa cosa que va tumbando los valores morales absolutos, los valores morales cristianos, y eso, y al tumbar esos valores es cuando lo que la gente llama la izquierda, yo lo llamo el humanismo, se va apoderando del control absolutamente de todo, y es cuando se destruye la familia, se destruye una nación. Estos ricos que están cediendo, en realidad van a ser los primeros sacrificados, eso se ve. Ya en Colombia, por ejemplo, ¿Son una no se especie ha posesión. de tontos útiles también? Son tontos y son ignorantes y no están educados Uh-huh. en todo este tema de cómo funciona este gran engaño, esta gran engañifa que es a nivel mundial. Exactamente. Ese es un punto clave porque mucha gente que empieza a investigar esto dice, no le cuadra esa parte y por eso por eso te hacía esa pregunta. No entienden dónde se pueden beneficiar sin entender que obviamente hay que diferenciar a los grandes poderes, a los banqueros, etcétera. Pero los empresarios comunes y corrientes terminan siendo funcionales acá y hemos visto, como bien dices tú, son de alguna manera los primeros que se han sacrificado. Hablemos del proceso de Colombia, porque yo he notado, sin tener la suerte de conocer a tu hermoso país, un saludo para toda la gente, tenemos mucha gente que nos ve de Colombia, y yo he notado por a veces los comentarios o cierta carga muy ideologizada, que está muy parecido, diría yo, al Estado cuando empezó la revolución de octubre aquí en Chile. Y se empezó a ver una suerte de realismo mágico floreciendo de nuevo entre las personas y la gente estaba toda embobada pensando que todo este tipo de acciones violentas, manifestaciones, etcétera, que no todas fueron violentas, pero sí la gran mayoría, sabemos cómo operan estos grupos, pensaban que se les iba a mejorar el mundo de la noche a la mañana y finalmente, incluso se dijo, Chile despertó y el país despertó en una pesadilla. Yo he notado algo muy similar en cuanto a la mentalidad que tienen ciertas personas, la esperanza, ¿cierto? Este realismo mágico que todo va a cambiar en Colombia. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Crees que hay algo de algún asidero en la realidad en lo que te estoy comentando? No es el mismo libreto para toda nuestra América Latina, es un libreto viejísimo, Uh-huh. libreto viejísimo que han calcado de un país al otro, y no estoy hablando de comunismo solamente, sino estoy hablando de humanismo, de destrucción de los valores cristianos. Entonces, cuando llega un gobierno en un país y mediante la socavación de los valores de la familia, de todos esos valores, cuando yo hablo de valores morales, no hablo de ir a rezar a una iglesia, sino de aplicar todo ese propósito de Dios en nuestra familia, en el Estado, en nuestra comunidad. Uh-huh. Eso implica salarios justos, implica no robar, implica no extorsionar al vecino, implica no violar a la hija, etcétera, etcétera. Todo eso genera riqueza. Cuando uno le paga el salario justo a un empleado, y es el salario de hoy, no se lo va a guardar para mañana ni para pasado mañana, porque eso también está muy claro en las escrituras, pues hay generación de riqueza. Entonces, ese libreto se lo han aplicado durante mucho tiempo a América Latina especialmente. ¿Cómo? Y perdón para los amigos católicos, pero es la verdad. Tomás de Aquino impregna de humanismo, y humanismo, cuando hablo de humanismo me refiero a valores paganos de la antigüedad, Uh-huh. a meter a Aristóteles en toda esta cosmogonía, en la explicación de lo que debe ser el mundo, Aristóteles con sus dioses paganos y todo, porque pues, incluso hasta la sublimación del homosexualismo en el mundo de la antigüedad, eso se llama humanismo. Y eso lo toma la época del Renacimiento y dice hay que tomar los valores de la antigüedad y la antigüedad greco-romana específicamente para ponerlos aquí en lo que llaman el Renacimiento. Entonces enseñan que el Renacimiento fue wow, floreció, eran las artes, las ciencias, y ahí es donde empieza realmente el gran engaño de la humanidad. Tomás de Aquino toma el humanismo y lo introduce
en la iglesia católica. Ujú. Y entonces viene todo este tema de prácticamente de enaltecer el sufrimiento, la miseria, seamos pobres aquí porque es que los pobres nos iremos al cielo y los ricos pues dennos la limosna si quieren, si no vamos, flagelémonos de no, martiricémonos, que eso nos va a traer a nosotros bendiciones y acercarnos a la espiritualidad divina. Entonces, eso es un gran error. La Biblia no enseña absolutamente nada de eso. La Biblia enseña que uno trabaja y genera riqueza y que uno está encargado de la educación de sus hijos, no el Estado, que todo este tipo de Ujú. cosas. Lo que hace la educación humanista es coger a los niños y meterlos como cerdos, como ganado, en una escuela y adoctrinarlos. No es nada más, como hicieron los jesuitas en su primer ensayo en el año 1600 en las reducciones guaraníes, ahí en tus vecinos. Ujú. Ujú. Bueno, son más o menos vecinos, donde les daban latigazos y los metieron en todos estos temas, las meditaciones de Ignacio de Loyola, los hacían cantar himnos por la mañana, yendo a trabajar, a trabajar como esclavos, y de noche igual, y les decían, usted se casa con tal, usted no se casa, y los hijos se los quitaban y los educaban ellos. Ese es el sistema que nos ha traído América Latina por nuestras raíces católicas. Es muy diferente el proceso de Estados Unidos. Yo comentaba hoy precisamente con un amigo, Ujú. le decía yo, lo que yo he repetido en muchas conferencias, que Estados Unidos se ha logrado salvar de caer en las garras, digamos, del marxismo, podemos decirlo así, como han caído todos los países, porque aquí hay millones y millones de hogares donde todavía se lee la Biblia, donde todavía se aplican esos principios bíblicos, y no me refiero a esos principios de Ignacio Loyola de azotarse la espalda y ir a subir de rodillas un monte para adorar quién sabe qué Dios, nada de eso, sino al creer que Dios le ha dado al hombre derechos inalienables que ningún otro ser humano le puede quitar. Cuando yo sé que a mí Dios me da el derecho y la libertad de expresión, el derecho de criar a mis hijos, el derecho a mi salario justo, el derecho a mi vida, Ujú. pues estoy absolutamente seguro que nadie me lo puede quitar. ¿Qué pasa con la gente que no toma sus valores? Que dicen, el Estado me da esto, el Estado me da la libertad de movilizarme, de hablar, de no sé qué, y así como el Estado me lo da, pues el Estado me lo puede quitar. Pero cuando yo sé que encima del Estado está un ser superior que es el creador, pues ahí la cosa se pone complicada. En Estados Unidos pasa eso. Por eso aquí la gente es tan difícil de que se someta tan fácilmente. La gente está armada porque defiende su propiedad, defiende su vida, defiende la vida de su familia. Y aquí la izquierda ha tratado de desarmar a la población. Entonces ponen a un loquito, lo educan en una escuela, le dan un fusil, una ametralladora, lo que sea, y como su familia está destruida casi siempre, pues el tipo está absolutamente loco y ahí mata a 15, 20 muchachitos en escuelas, y la policía, pues en el último caso de Texas, no hizo absolutamente nada, de una manera muy, muy extraña. Sí. Todo eso tiende a quitarle esos derechos a la población. Todo eso tiene que ver con ese gran reseteo, con ese plan macabro del globalismo, de un solo gobierno, un solo sistema, todo bajo muy, muy pocas personas, que son los que hablábamos hace un rato de los súper ricos. Esto no es un tema de conspiranoicos, es una conspiración real, y la podemos ver, por Dios, desde el mismo Renacimiento. Entonces, está sucediendo bajo nuestras narices, nos están quitando todo, tenemos que pagar impuestos elevadísimos por todo, nos están esclavizando, sobre todo en América Latina. Nos engañan con el tema de las elecciones, las tuercen, las compran, las venden, y no pasa nada. Salen muchachos, por ejemplo, hablando de las escuelas, Ujú. y les dicen, muchachos, nos subieron los impuestos, hay que salir a apedrear porque esto se lo están inventando los ricos. Entonces salen y se hacen matar en las calles, como yo vaticiné que iba a pasar en Venezuela y pasó, como bueno, pasó ya la logística en Chile, como pasó en Colombia, y lo advertí 2 años antes. La gente matándose
y los que organizaron eso felices y financiando a los muchachos con dinero del narcotráfico y los muchachos saliendo felices a hacerse matar frente a la policía porque sienten, creen erróneamente que están siendo generadores de un gran cambio cuando lo que son los que los dirigen son absolutamente unos dementes. Y los muchachos que se hacen matar en la primera línea, que se llamaba aquí en Colombia, pues les pagaban con cocaína, con marihuana y con unos pesos para que se emborrachen. Y ya. Pero los muchachos que siguen a estos de la primera línea creen que en realidad va a haber un cambio y se hacen matar y le echan entonces la culpa de lo que está sucediendo a los ricos. Entonces, cuando se sube una persona como Petro o allá tu paisano Boric y comienza a hacer lo mismo que ha jurado combatir, pues la gente se siente ya desesperanzada, pero ya no hay salida, como pasó en Venezuela con Chávez, ya no hay salida. Exactamente. Estamos aquí en el podcast de Contracultura conversando con nuestro amigo periodista colombiano Ricardo Puentes Melo, que es director actual de el sitio Periodismo Sin Fronteras. Pueden ir y buscar ese sitio, un sitio muy interesante, Periodismo Sin Fronteras. Ricardo, hay muchas preguntas que te quiero hacer, muchas preguntas, hay unos ruidos de fondo ahí que están de tu lado para que veas, no sé si hay algo ahí, pero te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Porque aquí hay un tema que creo que está mal entendido y tiene mucho que ver con esta supuesta derecha que hay en Latinoamérica. ¿Cuál crees tú que es la diferencia fundamental con la derecha americana? Porque vemos que a mí me da la impresión de que América Latina es un pueblo en general que no tiene amor a la libertad. No son amantes de la libertad, sino que siempre están buscando que alguien los esclavice, y si viene alguien y se quiere liberar de ese que los esclavizó, bueno, se buscan otro, pero no hay un deseo real. Siempre está esta cosa del patrón, ¿cierto? De la relación con el trabajador. No hay tanto esas ganas de ser independiente como en el caso de Estados Unidos y en otras culturas, sino que más bien es una mentalidad bastante mediocre en ese sentido y pareciera que no hay un verdadero amor por la libertad. Y en las derechas pasa algo que pasan a ser meramente administradores económicos, ¿cierto? Que tampoco son muy creativos porque se roban o copian las ideas del país del norte y las traen más al sur y las van implementando. ¿Cuál crees tú que es la verdadera diferencia que hay? No te pregunto de la derecha solamente, porque no lo quiero llevar a un plano político. Sabemos que la derecha no nos va a salvar, por lo menos así como están las cosas hoy en día. Esto es un conflicto que va mucho más allá y es espiritual. Tiene una profunda raíz, como decías tú, valórica. Pero ¿cuál crees tú que es la verdad en este asunto? ¿Tenemos un verdadero amor por la libertad de los latinoamericanos? ¿Cómo ves tú ese tema? El tema, yo lo vengo diciendo hace unos cuantos años, la diferencia real no está entre derecha e izquierda, sino entre humanismo y cristianismo. No hay ninguna otra división. ¿Qué significa eso? Uh-huh. Por ejemplo, lo podemos ver aplicado en el caso de Colombia, en el caso de Chile. Entonces viene un señor Kast y dice, bueno, es que el hombre Kast es de derecha, pero tiene estos visitos de izquierda, entonces digamos que es un 80% derecha y un no sé cuánto por ciento progresista y entonces como es el menos malo y el menos de izquierda, que menos porcentaje de izquierda tiene sus planteamientos y en su ideología, pues votemos por él. Uh-huh. Lo mismo pasa en Colombia. Entonces está María Fernanda Cabal, por ejemplo, que es absolutamente anticomunista, pero está a favor del aborto, está a favor de la ideología de género, está a favor de la legalización de la droga, de obedecer lo que dice la Corte Constitucional, así vaya en contra de los principios cristianos. Eso es ser humanista, porque ella dice lo que diga el Estado. Entonces, si mañana 50 drogadictos que estén en el Congreso
dicen tenemos que inyectarle heroína a todos los niños de 5 años hacia arriba, y es ley de la República, entonces vamos a hacerlo solamente porque lo dice la ley, la Corte Constitucional. No, un cristiano dice, no, primero obedezco a Dios. Es que el tema, vuelvo y lo repito, del cristianismo no solamente aplica a conceptos religiosos de creencia o no creencia en un ser superior. En Estados Unidos, que es la madre de las constituciones, entre los firmantes de nosotros, el pueblo, de la Carta de la Declaración de Independencia, pues los dos de los que lo redactaron eran absolutamente ateos, masones. Eh, este, ¿Cómo se llama? Jefferson. Uh-huh. y este otro, el científico, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo, yo no me acuerdo. Y el otro, el único que era cristiano, era John Adams. Uh-huh. Y entonces, pero el gran consenso, ellos se dieron cuenta, Jefferson se dio cuenta que esos principios cristianos eran necesarios si querían lograr la unión del pueblo, y no solamente porque dijeran, vamos, nos vamos a inventar aquí tema cristiano, sino porque los padres fundadores de esta gran nación que es Estados Unidos, pues eran los famosos peregrinos que huyeron hacia 1600, por supuesto, de la iglesia anglicana de Inglaterra, dijeron, porque los estaban persiguiendo. ¿Y por qué los perseguían? Porque empezaron a leer la Biblia en su propio idioma, en el inglés, y empezaron a darse cuenta que las cosas que estaba haciendo la corona no estaban bien hechas. Como ya había pasado mil y pico de años antes con el Imperio Romano. Los romanos que se volvieron cristianos dijeron, un momentico, aquí las escrituras dicen que este señor no es la representación de Dios en la tierra, ni es el pontífice máximo como dice, sino que hay unas cosas que aquí están mal y hay que arreglar. Y ese señor no nos va a quitar los derechos que Dios nos ha dado. Y cae el Imperio Romano. Lo mismo pasó en la naciente, en lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Llegaron los peregrinos y buscaban un lugar donde pudieran aplicar en un tema práctico de economía, de sistema de justicia, de generación de riqueza, etcétera, etcétera, además del tema de familiar, de educación, de espiritualidad, pues donde pudieran aplicar lo que dicen las escrituras. Y lo encontraron acá, y pues años después se dieron cuenta que el rey pues estaba, no muchos años después, no muchos, se dieron cuenta que el rey estaba robándoles lo que por derecho les pertenecía, con el tema de los impuestos, y no los dejaba trabajar. Y por eso Jefferson, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, estaba hablando tú, sí. Por eso ellos dos dicen, un momentito, o sea, aquí la mayoría son cristianos, apliquemos una cosa con la que ya están familiarizados en esta nación, que es el tema de los valores morales absolutos contenidos en las escrituras. La gran diferencia con nuestros países latinoamericanos, aquí no sabemos lo que es eso. Uh-huh. En Estados Unidos sí. Se sabe que el hombre es que yo labro mi tierra y yo como de aquí y no me la va a quitar un patrón, ni un vecino, ni nadie, ni el señor Estado. Lo que yo produzco acá es mío, me lo como aquí, me lo come con mi familia. Pero aquí no va a venir un señor Estado a quitarme lo que yo he trabajado y he sudado y he conseguido con mucho esfuerzo. Cuando se inventa el sistema educativo en Estados Unidos de las escuelas, que es un sistema de izquierda, demócrata, se lo inventan, y entonces comienzan a llevar a los chinos a las escuelas para adoctrinarlos, porque es mucho más fácil. Comienzan a destruir la familia, entonces la dama, la señora, ¿dónde está el feminismo? Usted empodérese, mujer, que la mujer tiene derecho también a salir a trabajar y buscarse 5, 15, 20 amantes. Entonces los niños se quedan solos, ¿no? El Estado los coge y los educa, no se preocupen. Eso está muy mal hecho. En Massachusetts, curiosamente, que es uno de los lugares donde nace la Carta de Independencia, se negaron a dejar a sus hijos en escuelas. Tuvo que ir el ejército a sacarlos de sus casas para llevarlos a la escuela. Eso fue una cosa absolutamente
dramática que pasó en Estados Unidos. Con todo y eso, se fundaron grandes universidades como la de Harvard, que es de pura tendencia cristiana, pero la izquierda, como llaman ustedes, llama humanismo, o sea, los ateos, se fueron apoderando de estos grandes centros educativos y tenemos hoy Harvard como un gran centro progresista. Ya se ha pasado con muchas universidades, con la misma Yale. En Colombia y en toda nuestra América Latina, pues no hubo ese cambio. Nuestro sistema educativo siempre ha estado funcionando bajo esa dinámica que en Estados Unidos fue realmente traumática, el coger los niños y que se los eduque en una institución religiosa o el Estado, o llamarlo como quieran, pero que los padres, o sea, como decía alguien de izquierda hace poco, los hijos son patrimonio del Estado. Y wow, impresionante. Pero eso es lo que ha pasado en América Latina todos estos años. Entonces, la mentalidad no es que sea mentalidad de pobre, es que es mentalidad humanista. Es mentalidad de que nos han enseñado que sí, nosotros somos pobres y sufrir, pero todo sufrir es bueno. Entonces llega otra generación que ya no cree mucho en lo que dicen los sacerdotes. Entonces dice, no, pues entonces hay que acabar con los ricos. Entonces cualquiera que tenga un carro o dos carros o una casa propia es un rico, entonces hay que ir a matarlo y robarle. El síndrome de Robin Hood, ¿no? Como sucedía con Pablo Escobar aquí en Colombia, que los pobres lo querían porque se suponía que estaba llenando de droga a los ricos de Estados Unidos, y con el dinero de los ricos drogadictos de Estados Unidos, pues ellos podían construir sus barrios y podía salir mucha gente de la pobreza. Eso es lo que pasa, es la mentalidad humanista alejada absolutamente de Dios, así vayamos a misa todos los domingos. Exactamente, mejor explicado imposible, ¿eh? Mejor explicado imposible. Nosotros hemos tratado de poner ese tema en la palestra muchas veces acá en diferentes programas y créeme que lo has explicado muy bien. Ahora, hay mucha gente que es atea, que no necesariamente tiene ninguna adhesión a una iglesia propiamente tal, pero explica un poco en qué consisten estos valores cristianos que no tienen que ver con una religión en sí, ¿cierto? Porque no tienes por qué participar de una religión, pero ¿por qué estos valores cristianos terminan dando libertad? ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque es que Dios nos hace libres. O sea, no podemos hablar de libertad si no creemos en Dios. Uh-huh. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, los ateos saben, como Thomas Jefferson, el tipo era absolutamente ateo, hasta esclavista era. El tipo sabía que eso le convenía para la construcción incluso de su propia riqueza, que servía este tema del cristianismo para la construcción de una gran nación, que sobre la base moral de que cada ser humano en este país estuviera consciente de que tiene un propósito en el plan divino, más allá de nacer, crecer, reproducirse y morir, como nos dice el evolucionismo, que venimos de un mono, de un lagarto y yo no sé qué más, que no hay absolutamente ningún propósito en la tierra. Cuando sabemos que eso no es cierto, que tenemos un propósito, pues nuestro deseo de vivir, de gozar esta libertad crece, nuestro deseo de ayudar al prójimo, porque sabemos que compartimos un antepasado que no es un gorila, sino un antepasado divino, que somos hermanos en cierto sentido y de determinado grado, y que si vamos a actuar mal, pues vamos a tener consecuencias malas. O sea, que está mal matar, que está mal robar, que está mal violar, que está mal hacer sacrificios humanos, que está mal abortar. Entonces, obviamente que el ser humano va a actuar mejor y eso va a servir en la comunidad. Yo estaba leyendo, yo leo la Biblia todos los días, la he leído muchas veces, y hoy leía yo el tema de estar otra vez en Éxodo. La gente cree que es que prohibir el aborto es un tema religioso. No, miren, hasta los mismos egipcios, cuando ordenaron matar a todos los niños, ya leanlo en Éxodo, y le ordenan a las parteras, le ordena a Faraón, le dice, bueno, a las parteras egipcias, cuando ustedes vayan a matar allá, van a dar a luz, ayudar a las madres hebreas,
ustedes tienen que matar a los bebés, a los varoncitos. Ujú. A las mujeres no, a los varoncitos sí. A las mujeres, a las parteras les dio miedo porque sabían que había un Dios poderoso de los hebreos y que ellas iban a ser castigadas si hacían eso. Y dice que ellas se dieron cuenta, le mintieron a Faraón, dijo, no, nosotros no vamos a asesinar bebés. Y a medida que se negaban a asesinar bebés hebreos, siendo ellas, digamos, paganas, pues su vida fue prosperada, Dios les ayudó, las premió de alguna manera, y tuvieron que pertenecer a su religión, entre comillas. Entonces los principios divinos son universales, así la gente no crea en el Dios de la Biblia, Carlos. Digamos que son una suerte de normas básicas de convivencia, ¿cierto? Es una cosa así, porque al Exacto. final todo lleva a eso. Si no tiene Sí, absolutamente nada de extremo, como mucha gente lo quiere poner, lo quiere mostrar, ¿cierto? Que es algo extremo, que es algo religioso a tal punto. No, son normas básicas de convivencia que nos permiten, correcto. valga la redundancia, poder convivir en la sociedad. Vámonos Y tener a... éxito. Sí, y tener éxito, porque al final el tema de la espiritualidad tiene que ver con la prosperidad, no con esto que decías tú de los latigazos, ¿cierto? De la pobreza, de que todos vamos a ser pobres. Eso no tiene nada que ver con eso, todo lo contrario, es prosperidad, ¿cierto? Es Correcto, correcto. y inspirar además a los demás. Está también esa energía de la inspiración. Ahora, me imagino que cuando Cristo hace lo que hace Uh-huh. en nombre de los pobres y poniéndose en el lugar de los pobres, lo hace justamente para mostrar que el camino en la vida no es material en sí, sino que las cosas se consiguen de otra manera. Pero eso no significa que tengamos que hacerle la guerra a la prosperidad, como se está haciendo actualmente, ¿cierto? Porque ahí me parece que hay No, una ni guerra hacia la tampoco prosperidad. Jesús, sí, ni tampoco dijo, ay, yo soy pobre, y, ay, vamos a morirnos, a sufrir. Y él lo que dijo es que el amor a la riqueza trae toda suerte de mal. Pero Exacto. él no se incluyó en que los cristianos tuviéramos que ser pobres, porque él les dijo incluso cuando una mujer estaba hablando de los precios con un aceite carísimo, le hicieron Judas, dijo, no, tranquilos, o sea, tranquilos, ella sabe que yo soy, digamos, sabe quién soy yo, y está invirtiendo en mí, no hay problema. Pobres siempre va a haber entre ustedes. ¿Qué significa eso? Ustedes no son pobres, pero siempre van a tener pobres cerca a quien ayudar, porque eso es una norma, esto no es un paraíso ni nada. Un sistema donde el mal es que gobierna, uno tiene que leer la Biblia para entender eso, pero nosotros como cristianos podemos hacer el cambio. Exactamente. Vámonos a... Quiero llevarte al análisis un poco más, si se puede, con este ojo de águila que tienes tú, y llevarte a cómo ves la situación actualmente en Hispanoamérica, en América Latina. ¿Cómo ves la situación actualmente con todo este proceso geopolítico? ¿Cómo están cambiando las cosas? ¿Cómo están llegando más gobiernos globalistas? Porque no son gobiernos de izquierda, son gobiernos globalistas al final. Siguen todos una agenda y vemos que llevan sus estandartes y la gente a muy poco andar se empieza a decepcionar de ellos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que lo último que tienen en mente es la preocupación de las personas. Y se dan cuenta que empiezan a repetir lo mismo que empiezan a repetir de Europa y eso es lo que ha estado pasando en diferentes partes. Así que esto yo no le veo mucha cuerda, pero ¿cuál es tu visión de la situación actual? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia el mismo lado, que siempre hemos dicho, esto es humanismo y cristianismo. Tú mencionaste algo, hay globalistas que no necesariamente son de izquierda, entonces ahí empieza la confusión. Exacto. Porque entonces la gente dice, entonces hay globalistas de derecha, entonces esos tienen que ser buenos, ¿cuáles son? No, ninguno. O sea, el asunto no es entre derecha e izquierda, sino entre humanismo y cristianismo. Humanismo es todo lo que va en contra de Dios. El globalismo va en contra de Dios desde siempre. Entonces no hay globalismo de izquierda, de derecha, de centro, de ningún lado. Es un propósito tan viejo como el de la misma oposición a Dios,
de controlar el mundo. Esto, vuelvo y digo, parece un cuentico de conspiranoicos, pero es una conspiración real que está escrita magníficamente en la Biblia cuando comenzó y que no ha parado, y que ese es el propósito, finalmente es el propósito, el de un gran gobierno, de unas pocas cabezas que se apropian de la vida de los demás mediante el control, o que sea, hasta la Agenda 2030. Todo va encaminado a eso, todo desde toda la historia de la humanidad. Entonces, no podemos, cuando uno ya pone las cosas en blanco y negro, sin grises, pues hay menos manera de equivocarse. Esto no es globalismo de derecha o de izquierda, sino globalismo es humanismo. Y la agenda globalista es la misma agenda humanista. Y por eso quieren destruir la familia. Y por eso exaltan el homosexualismo, porque es la primera gran causa de destrucción del núcleo familiar. Entonces entonces no, un momentico, hombre con hombre está bien, mujer con burro, hombre con gallina, no hay problema. Un niño le dicen a los niños hoy en día, no, usted no es niño ni niña, sino lo que quiera, y puede vestirse como quiera. Esa es la destrucción de la familia, es la destrucción, lo que llama la Biblia, la gran cosa que Dios abomina, que es este tema de la sexualidad, que tiene una conexión espiritual, que cuando la conocemos, entendemos por qué es tan importante la propagación del homosexualismo dentro de una agenda globalista. Ese tema es clave aquí, entender, y entender sobre todo que aquí todas estas fuerzas están de alguna manera trabajando para destruir la esencia humana. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿para qué se metieron en temas espirituales? Y creo que lo que no entienden es que la agenda del otro lado es profundamente espiritual, en el sentido de que ellos van por el alma de las personas. Vimos, por ejemplo, las tendencias que tenía Marx en sus primeras poesías. Marx no era ateo, él se entrega a Satanás abiertamente. Y muchas de las personas que trabajan en esto, entonces, de alguna manera, ¿crees tú que es un poco ingenuo no llevar este tema y entender los puntos espirituales que hay aquí, por el mismo hecho de que ellos no es que sean ateos simplemente, ellos trabajan para el otro lado y así lo han manifestado? Es cosa de leer su literatura e ir a lo más profundo, y tú te das cuenta que por eso hay tantas sociedades secretas y tantos grupos de esto, que finalmente todos adoran las mismas energías. ¿Qué piensas tú de eso? Porque hay una confusión, ¿eh? Hay gente que dice, pero ¿para qué van a meter estos temas entre medio? Y yo creo que esto es parte fundamental, es la raíz del problema. Claro, ahí está, yo lo cuento en el libro, mi libro Homosexualismo, una agenda globalista. Lo cuento. Cuento cómo nace la ONU. La ONU nace de una señora, Elena Blavatsky, y su discípula, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Bueno, ellos crean una Alice Bailey, organización que se llama Alice Bailey. Sí. Y crean Lucifer Trust. Exacto. Confianza en Lucifer. Y entre las cosas que ellos dicen, hay que crear una gran organización mundial que abarque, que cobije y que esté por encima de todos los gobiernos del mundo, y que busque adorar al gran Lucifer, porque Lucifer es el gran creador, es el Dios real, a todos tenemos que adorarle. Y de hecho la ONU hoy en día pues fue creada con esos parámetros. Perdón. De hecho la ONU hoy en día contrata los servicios ya no se llama Lucifer Trust, sino se llama Lucy Trust. Entonces, pero es la misma organización, con los mismos principios, la misma literatura. Sí, era una editora, de hecho, creo, ¿cierto? Era una editora del libro que funcionaba en Nueva York. Y claro, ahí estaba gran parte de la literatura, ahí se metió el movimiento de la nueva era, ¿cierto? Porque está súper fuerte metido en este tipo de cosas también. Pues el movimiento Nueva Era es lo que origina Elena Blavatsky y Joyce, o sea, y el movimiento Nueva Era es lo que origina la ONU. De hecho, no es una editorial, es la que dicta todas las medidas, es una institución adherida a la ONU, que es la que maneja toda la política educativa
Ujú. de la ONU, es decir, del mundo. Y todo este tema de nueva era, de todo este tipo de cosas. De hecho, de esa organización sale Robert, no recuerdo su apellido, y crea la UNICEF, que está dirigida a los niños, a la educación de este tipo de cosas, a cómo meterles este programa. Y entre sus asesores espirituales está este espíritu que le hablaba a Joyce, que Exacto. es un oriental, pues un espíritu ya que le hablaba, ya le tienen cuadro y las sesiones que abren cada año son sesiones netamente religiosas. Obviamente esa religión es nueva era, no va a haber ninguna cosa de cristiandad por allá, sino es solamente nueva era, y eso es lo que está dirigiendo el mundo. Y nueva era, como ellos lo dicen claramente, es que nosotros tenemos nuestro Dios y es el verdadero Dios y su nombre es Lucifer. Entonces, quien quiera creer que Ese esto punto es no tiene claro. una connotación espiritual, pues está ciego. Sí, yo recuerdo haber hecho un programa, un par de programas relacionados a ese tema, y es tal cual como lo dices tú. Por eso quería poner este punto en el tapete, porque es algo que se ignora normalmente, ¿cierto? Ahí viene después la carta fundamental de la Constitución, porque ellos también en base a esto tienen elaborada una Constitución mundial. Tienen el manejo de las entidades educativas, ¿cierto? De la formación de futuros, de los jóvenes. El mismo control de la educación de los niños y toda esta gente que ha estado ahí, que han sido los mentores de alguna manera, una suerte de los Harari, ¿cierto? Alice Bailey y cuantos más, han tenido una profunda conexión con este lado oscuro y se declaran todos abiertamente adoradores de Lucifer, si ese es el punto. Es por eso que uno siempre llega a Sí, lo mismo, ¿cierto? Llega al final, esto no es una batalla entre izquierda y derecha, sino que es una batalla entre la luz y la oscuridad. claro, y pretenden hacer creer que quienes hablamos de estas cosas somos locos o fundamentalistas o payasos, pero quieren ocultar que estas mismas diferenciaciones y estas mismas reconocimiento de lucha espiritual está en el seno de una entidad que supuestamente es muy laica, que es la Organización de las Naciones Unidas. Uh-huh, uh-huh. Exacto, eso está a todo nivel. Yo les recomiendo dos videos que están aquí, bueno, hay tres en realidad que están relacionados a este tema, pero hay uno que es muy interesante y que habla de los nexos de Rusia, ¿cierto?, en todo este tema, y se llama la perestroika espiritual. Son dos videos sobre la nueva era y hablan justamente de cómo Gorbachev llegó a fusionarse con las élites occidentales de manera mucho más abierta esta vez. Y bueno, lo que promovían era todo este tipo de cosas que estamos hablando. Y la gente se preguntará, pero qué hacía Gorbachev después de la caída de la Unión Soviética haciendo este tipo de cosas? Y era lo que promovía. Esta religión, por ejemplo, de la nueva era, por eso se llama la perestroika espiritual de alguna manera. Sí, es absolutamente impresionante. Esas son las raíces de todo esto. Claro, Gorbachev está entre esas grandes personalidades financiadoras de Lucifer Trust, de esta organización de la que estamos hablando. O sea, ellos forman parte de esa agenda totalmente espiritual de adoradores reconocidos, está en sus libros, de Lucifer, que es el nombre que ellos le dan a su Dios. Exactamente. Estamos en el último bloque de el programa aquí, el podcast de Contracultura. Estaba un poco nervioso, amigo, porque estaba con unos problemas técnicos, entonces ya vi que ya salió todo bien. Ya estamos casi en el último segmento, como les decía, aquí en el podcast de Contracultura, conversando con el escritor, periodista colombiano Ricardo Puentes. Visiten su portal, Periodismo Sin Fronteras. Hablemos un poco de... Antes de pasar a tus libros, me gustaría saber si hay algo que yo no te haya preguntado, algo que, ¿cierto? En el día a día, cuando uno está trabajando, haciendo sus cosas, hay cosas que a uno realmente lo están ocupando. Uno está preocupado de ciertas cosas o ocupado de ciertas cosas. ¿Qué es lo que te tiene Ricardo Puente en el horizonte hoy día? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que está concentrando tu atención respecto a la situación global o algo que quieras hacer mención?
Pues no tanto como una preocupación nueva, porque es la vieja preocupación de que la gente no ve la importancia de, de conocer esos valores cristianos, de aplicar los valores cristianos, de coger las escrituras y leerlas en su casa, de no creer lo que le digan sus líderes espirituales, de ninguna iglesia, de ninguna denominación. Eso no es cierto. Cada uno tiene el derecho y el deber de acudir a las escrituras personalmente, porque solamente Dios guía a cada persona a este tipo de cosas. Vuelvo y digo, no es a saber si Dios se llama Jehová o no se llama, o si Jesús fue creado o no fue creado, o si hay que ir a misa los domingos o guardar el sábado. No, 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 no. Es eso también, pero muchísimo más. El cómo vamos a poder sobrevivir en este mundo tan terrible que nos está tocando vivir. Por otro lado, es una tremenda oportunidad porque yo veo que la tienen bien complicada. ¿Eh? La tienen bien complicada. Mi mayor miedo es ahora que mientras se está destapando todo este nivel de corrupción, es una eventual guerra, ¿cierto? Una eventual guerra con Rusia o China. Podría pasar ya cualquier tipo de este tema de la gran corrupción que hay. Podría pasar a un segundo o tercer plano porque cambiarían inmediatamente las prioridades, ¿cierto? En un estado de guerra y lo que eso significa. Pero yo creo que la están teniendo bastante difícil porque yo veo un gran despertar de la gente. No sé si será suficiente aún, pero creo que mucha gente por lo menos se está cuestionando, ya no está creyendo a primera vista lo que le presentaron como información, o a lo mejor está cuestionando también la propia educación que tuvo, y se están atreviendo a ir un poco más allá, salir un poco de este paradigma de izquierda y derecha que nos tiene atrapados y entrampados sin poder ver el fondo. Y eso es lo que yo considero más importante, porque arriba hay una gran cantidad de distracciones. Y esas distracciones obviamente están ahí con un propósito, que no podamos ver lo que realmente importa, las cosas que realmente importan. Así que yo no sé cómo ves tú la situación, pero yo veo que hay mucha gente que se está dando cuenta de esto, del gran engaño de que esto nunca ha sido un tema de teorías propiamente tal, sino que realmente hay gente que está haciendo esto en nuestras propias narices. Sí, yo no creo que yo personalmente no siento temor ante ese tipo de cosas, que Ucrania, que Rusia, que el COVID, que el re-COVID, que el Omicron, que me parecen tonterías. O sea, y a mí me dio, ya me dio, porque el pánico lo que genera es esclavitud. Entonces, cuando uno ve lo que está ocurriendo en la humanidad, salen del COVID, entonces inventan la guerra de Rusia y Ucrania. Uno dice, cualquier persona desinformada dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Nos van a esclavizar, nos van a poner el chip en la frente, nos van a llevar a campos de concentración, nos van a quitar la comida, vamos a aguantar hambre, muchachos, no sé qué, hagamos algo. No, es muy sencillo. Cuando uno ve que estas cosas están pasando y conoce las escrituras, se da cuenta que de esto se ha hablado hace miles de años. Esto se ha predicho. Esto no tiene nada nuevo, como digo, vuelvo y repito. Exacto. Ahí es donde uno entiende que esto no es un tema de asuntos de conspiranoicos, sino que es una conspiración. Y es una conspiración que está cantada y está abierta y está expuesta para que nosotros no nos dejemos ni asustar ni engañar. El miedo es algo que conduce a que uno se esclavice, a que uno viva en temor, a que uno vaya y se compre todas las latas de frijol del mundo y excave un pozo por allá de no sé cuántos metros y construya un subterráneo contra un ataque nuclear. Vivir con miedo no es bueno. Y si uno está realmente conociendo las escrituras y sabe que todo este tipo de cosas están predichas y que uno puede salir de ahí solamente ejerciendo ese derecho y
digamos, sí, exigiendo ese derecho a que a mí no me van a esclavizar, no me van a obligar a que mis hijos tengan que llevárselos a que los eduquen de una manera que yo no quiero, que si es un niño tengo que vestirlo de niña. No, porque ya sé para dónde va eso. Y si conozco mi derecho, no lo voy a hacer. Y si uno está confiando en Dios, y si uno cree en Dios, y si uno está viviendo de acuerdo a como Dios dice, eso ya en el caso de los cristianos, pues no tiene ninguna manera de sentir temor. Y el mismo Jesucristo lo dice: no sientan temor, no se asusten. Eso está predicho y se puede escapar de ahí. Exactamente. Bueno, yo te quiero agradecer hoy día por haber participado hoy día, pero quiero que nos cuentes antes cómo la gente te puede encontrar tu trabajo, porque yo estuve leyendo tu último libro, me parece, se los recomiendo, porque está muy bien escrito, es muy didáctico. Bueno, tú trabajaste mucho tiempo en televisión además. Conociste el mundo de la televisión y este libro cuenta un poco, por lo menos en el inicio, cómo fue tu lectura de algunas cosas que estaban empezando a suceder, que eran medias extrañas en la televisión, y cómo fueron entrando estas agendas. Así que un libro muy entretenido, muy fácil, muy digerible, que está muy bien escrito. Cuéntanos, ¿cuáles son tus libros y dónde la gente los puede encontrar? Hay varios libros, yo no recuerdo cuántos ni los títulos, pero este último sí, todos se pueden encontrar en Amazon. En el sitio de Amazon buscan Ricardo Puentes Melo, libros Amazon, y ahí entran y ahí están. El último libro que tú mencionas es el de homosexualismo, una agenda globalista, Uh-huh. y explica todo este tema de cuando encontraron la manera, el lobby gay, de entrar y cambiar un poco la perspectiva, no un poco, totalmente cambiar la perspectiva de lo que la gente sentía hacia ellos, y hacer a la gente común y corriente, volverlas cómplices de lo que Dios llama abominación. Entonces, ahí está escrito todo, está con documentos, está cómo actúa el globalismo, no solamente en ese tema, sino cómo comienza a regular este tema de la adopción gay, del aborto, del tema de la droga, cómo la ONU entra a legislar en cada nación y es mediante el litigio estratégico. Entra, financia tanques de pensamiento, financia políticos, Uh-huh. y comienzan a cambiar lo que tenga que cambiar a su manera para arrodillar las naciones ante ese gran imperio globalista que pues tiene nombres y apellidos. Entonces, esos libros los pueden conseguir en Amazon. Ahí está la página web que tú mencionas, www.periodismosinfronteras.org. Está el canal de YouTube de Periodismo Sin Fronteras. Y bueno, yo pienso que con eso básicamente la gente se está informando, Carlos. Exactamente, ya saben, busquen Ricardo Puentes Melo en Amazon, van a poder encontrar ahí los libros de Ricardo. Quiero agradecerte, Ricardo, y desde ya dejarte invitado a un próximo programa, a ver si nos puedes ayudar a entender algún proceso en particular, algo que tenga que ver a lo mejor con Colombia o otras cosas que me parecen muy importantes. Y quiero agradecer a mi amiga periodista, que es Sandra, que también es colombiana, que ella nos hizo el enlace con Ricardo para que estuviera presente hoy día, así que todos los créditos son para Sandra aquí en el podcast de Contracultura. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Y a los amigos decirles que compartan este video. Es importante que puedan compartir esta información. Les tengo una excelente noticia, que estamos en Spreaker. Spreaker es una alternativa a Spotify. Pueden encontrar los podcasts. Van a estar prácticamente todos los podcasts de Contracultura. Estamos trabajando arduamente en subir todo ese material a Spreaker. Así que si van y descargan la aplicación, van a poder encontrar todos los programas ahí, porque había mucha gente que preguntaba, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para escuchar esto? No con YouTube, sino que con una aplicación como Spotify y cosas de ese tipo. Así que Spreaker está buenísima la plataforma. Créeme que hemos hecho un esfuerzo grande para hacer esto y para encontrar una plataforma que se adaptara a la necesidad de contenidos que tenemos nosotros aquí
en el canal y lo que traen nuestros invitados. Entonces, no es llegar y migrar a cualquier plataforma como mucha gente cree. Así que tenemos ya esta alternativa en Spreaker. Les voy a dejar el link abajo en el primer comentario fijado. Van a encontrar una serie de enlaces. Si nos quieres apoyar, por supuesto, ahí van a estar los enlaces. Este es un trabajo que se hace en base a crowdfunding. Y ahí también les voy a dejar el enlace para que nos puedan encontrar en Spreaker. Bueno, esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo episodio. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.